¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Fonsi Loaiza, que ha publicado Machismo, Mafia y Corrupción y es también autor de otros libros como Florentino, El poder del palco. ¿Qué tal, Fonsi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar Bueno, contigo. viendo el título del libro de más éxito entre los tuyos, el de Florentino, estoy convencido que estará feliz Florentino por el premio de la Guardia Civil a Ferreras, ¿no? Exacto, yo creo que García Ferreras es el mayor títere mediático que tiene el señor Florentino Pérez en los medios de comunicación. Yo creo que es una persona que recibe órdenes perfectamente orquestadas de Florentino, es una persona que incluso en los audios con Villarejo dice que él incluso ha hecho fichajes, contrataciones del Real Madrid como Kaká, y está claro que es una persona pues muy influyente en el mundo de los medios de comunicación y que es influyente por ir de la mano con Florentino Pérez. Florentino Pérez en el año, creo, 2000, por esos años, ve que García Ferreras es el jefe de informativos de la cadena SER y le pone encima de la mesa pues millones de pesetas para que fiche por Real Madrid Televisión. Y entonces García Ferrera lo que había hecho antes era oponerse a que saliera la única concejala del PSOE, que era Matilde Fernández, a que saliera a explicar el veto a la ciudad deportiva y el pelotazo que iba a dar Florentino. Pues García Ferrera la veta de todos los medios de comunicación y a partir de ahí pues ficha por el Real Madrid Televisión y después pues en La Sexta hemos visto cómo han pasado todos los periodistas de Real Madrid Televisión a La Sexta y en La Sexta pues te dicen que de lo único que no puedes hablar básicamente es de cualquier chanchullo o cualquier escándalo de Florentino Pérez. No se ha hablado del Castor, relacionándolo con Florentino, no se ha hablado de cómo aparece en la caja B de Galicia con Feijóo y de tantas otras como la Gürtel, como en Púnica. En el caso Púnica, el del caso de Florentino Pérez es tremendo. Llega un juez, se sienta delante de un juez y le pregunta, ¿a usted le han pedido dinero para financiar al Partido Popular? Y Florentino le responde, casi como si fuera el capo de una mafia, me molesta su pregunta, si la gente me conoce no se atreve a hacérmela. ¿No? Ese tipo de personaje Florentino Pérez y el que va de la mano claramente en esas cloacas es Ferreras y Eduardo Inda. Por ejemplo, cuando se presenta Florentino Pérez otra vez en el año 2009, vuelve a Real Madrid, le hace la entrevista a Ana Pastor y está al lado Eduardo Inda. En la primera entrevista en televisión española, que tú mismo también has sufrido la censura de televisión española, ¿no? Mm. Lo que pasa, en el caso de lo que dices de Ferreras, Ferreras se va a llevar la comunicación del Real Madrid con Florentino. Esto ocurre después del 2004, no los 2000, sino Exacto. después del 2004. Yo lo digo porque yo estaba allí en la cadena SER y cuando se va Ferreras es después del 2004, es decir, cuando ya llega al poder. Florentino al Real Madrid. Sí, sí, no, pero hay que decir que al final es cuando llega al poder Zapatero y todo esto y se desemboca Mm. en una serie de cambios y demás, pero fue ahí, no fue el 2000, fue más adelante, ¿sabes? Sí, sí, pero no, pero te digo que el 2000 es cuando Florentino llega al Real Madrid y la operación es que no se hable de ese escándalo de una recalificación del Real Madrid y que Ferreras tapa, claro. Y Ujú. luego pues es beneficiado materialmente con una contratación pues de millones de pesetas como director del Real Madrid de comunicación y además incluso hace una película del Real Madrid como productor Ferreras. Ujú. Te voy a preguntar ahora enseguida si has llegado a tener amenazas o algún tipo de respuesta judicial por estas cosas, si tienes miedo, pero antes de nada, yo como periodista no me gusta dejar ninguna pregunta en el aire. ¿Por qué crees el premio este de la Guardia Civil concedido y además con la presencia del ministro del Interior a García Ferreras, después de haber oído los audios que oímos Sí, entre Villarejo y es una demás? absoluta ¿Por qué crees que vergüenza. es? Es una absoluta vergüenza que una persona que se escucha en los audios con Villarejo de esa forma distendida diciendo que es demasiado burdo y a pesar de ello, pues es cómo opera la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene ciertos personajes en medios de comunicación que le hacen el trabajo sucio, ¿no? Porque al final hay una pata mediática y otra pata que es la del pues, Guardia Civil, policía y tiene, si ves el listado mismo de los quien han sido premiados por la Guardia Civil, pues vemos a Ana Rosa Quintana, vemos a Susana Griso, vemos Carlos Herrera y a García Ferrera.
que incluso también creo que dijo en su propio discurso que tenía familiares, que tuvo familiares, ¿no?, de la Guardia Civil, pero una persona que en todo el caso de Cataluña ha seguido la doctrina, a pesar de que ahora con el gobierno y demás está regulando un poco, pero siguió la doctrina de la Guardia Civil. Sí, hay una cosa que es muy importante. Los mandos de la Guardia Civil, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, ahora estás hablando de seguir la doctrina. Claro, en aquel tiempo estaba Jorge Fernández Díaz, buen amigo de esa casa Amiguísimo. y buen amigo de Ferreras. Pero es que ahora está otro gobierno al que Ferreras le hace la pelota, que es el gobierno de Sánchez. Exacto. Es decir, en aquel tiempo no, era el gobierno de Fernández Díaz. Y lo digo Sí, porque sí, cuando sí, hablas de la no. Guardia Civil, vale, pero los mandos, ¿sabes? O sea, es Claro, lo mismo, que según quién manda en cada momento, claro. es que eso es Y sabe importante. posicionarse muy bien, y como tú bien dices, con el caso de Fernández del Partido Popular, se ve imágenes, ¿no?, de los dos abrazándose y demás, y que ha seguido, pues, a pie juntillas todo lo que les dicen, claro. Ujú. Lo que pasa es que en este caso sí que es cierto que llama la atención la presencia del ministro y además que se haya producido después de esas conversaciones en las cuales oímos a Ferreras hablar con Villarejo de cómo dio a sabiendas de que era muy burdo la desinformación esta sobre Pablo Iglesias y la cuenta de las Sí. Granadinas y diciendo, no, Incluso esto es muy burdo, Villarejo pero voy con ello. y Villarejo incluso le dice, en una llamada le dice que tú eres mi periodista favorito, García Ferrera. Tú eres mi debilidad, ¿no? Le Eso llama. es mi Tú eres mi debilidad. debilidad. Ya, 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 ya. Bueno, antes de nada sí me gustaría remarcar, porque yo decía, yo soy periodista, pero Y, tú también eres y, periodista, Fonsi. Y además periodista con... ¿Qué títulos tienes? Vamos a poner en valor bueno, pues que eres periodista, porque hay gente que critica a gente como tú por el tipo de y periodismo que haces, pero cuéntame qué es lo claro, que has hecho. exacto, no como Isabel Díaz Ayuso, que no se atreve a hacer público su titulación, ¿no? Yo siempre he acudido a las universidades públicas, creo que hay que defender la universidad pública. En el caso, hice comunicación en Sevilla, después en la Pompeu Fabra hice un máster de periodismo deportivo, incluso estoy doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero bueno, es verdad que lamentablemente por los casos de los políticos, Pablo Casado y demás, ahora ya un máster o un doctorado incluso no tiene validez. Lo vemos incluso con el presidente de gobierno que tiene una tesis doctoral en una universidad privada un tanto extraña también. Bueno, sí tiene validez que tengas, hay que decirlo, ¿por qué no? Si lo tienes, ¿cómo no va a tener validez? Hay gente que no Sí, lo sí, sí, tiene. no, pero Tú, que tú ha lo tienes, perdido. vamos a... Por Sí, supuesto sí, que sí, lo pero es verdad que ha perdido tienes. por culpa de esos políticos, y que yo creo que debería investigarse más a fondo esos temas, ¿no? Porque al final Cifuentes se ha ido de rositas, Pablo Casado, que consiguió el título de Derecho, creo que fue en 2 años, ¿no?, que acabó la carrera, supuestamente. No se ha investigado, al final Cifuentes consiguió un máster y tampoco. Incluso en Andalucía, Juanma Moreno se ponía que tenía un máster, y aquí todos los políticos han conseguido el máster y lo han devaluado por completo. Todos no, algunos, algunos. También te diré una cosa, de lo de Cifuentes es interesante analizar cómo eso va de rositas, pero también es muy, muy interesante lo que hay detrás de lo que le sacaron a Cifuentes y quién hay detrás, ¿eh? Eso es interesantísimo. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, que hubo un momento en el que Cifuentes también igual no se prestó a determinados papeles que querían que ejerciera, porque en el canal de Isabel II había mucha porquería y había gente muy interesante, por así decirlo, Entre ellos, del mundo de los medios de comunicación y Florentino también estaba en de canal la en el. política. Y bueno, no olvidemos que en todo lo del ECE, por ejemplo, el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, es imputado, rápidamente desimputado, ¿vale? Media, y también no olvidemos dirigentes del Partido Popular. Te quiero decir que cuidado porque habría muchísimo de lo que hablar de este tema de lo de Cifuentes. Por cierto, yo te decía, por libros como el de Florentino Pérez, has llegado a tener amenazas, denuncias, Casi todos presión. los días. Amenazas de muerte casi diarias de ultraderechistas, de madridistas, pues xenófobos de todo tipo. Y es verdad que la policía obviamente no voy a denunciar a la policía, porque incluso algunos de los ultras de los equipos de fútbol son propios policías. Entonces, pues uno se siente bastante desprotegido. Pero bueno, cuando uno señala a Florentino Pérez ya sabía lo que me ponía. ¿Qué es lo más destacado para ti de Florentino Pérez y que se refleja en el libro, en tu libro? Bueno, yo considero que como una persona que cuando se presenta a las elecciones y monta un partido como secretario general
monta el Partido Reformista Democrático con Miquel Roca, la gente lo suele olvidar, de Convergencia y Unión, porque el 3% de Convergencia no se puede entender sin Florentino Pérez, que era el del 3%. Es decir, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Y la empresa Florentino Pérez, que nace de banca catalana y se llama Construcciones Padrós, se empieza a llevar las adjudicaciones con Convergencia. Y él mismo dice que ha ido a todos los mítines de Convergencia hasta el año 2000. Es decir, Florentino Pérez monta un partido, se llama Partido Reformista Democrático, es el menos votado de la historia de la democracia, con financiación de otros partidos, de todos los bancos, de todos los medios de comunicación. Es un desastre absoluto. Florentino no saca ni acta de diputado y después de eso se lleva contrataciones con su empresa y al final se convierte más poderoso que cualquier presidente de gobierno. ¿No? Llama la atención el recorrido, ¿no? De que se da cuenta de que al final, si tú consigues un equipo de fútbol controlarlo como el Real Madrid, al final tienes más poder en España que el presidente de gobierno. Ujú. Y el poder mediático que tiene Florentino Pérez, según tus escritos. Absoluto. Florentino Pérez, yo relato cómo llama, incluso por un pie de foto que no le gusta al diario El País. Florentino Pérez va controlando casi todos los grandes medios de comunicación en España, sobre todo a periodistas que tiene, pues, eh, con una llamada los tiene, pues, diciendo lo que quiere. Por ejemplo, la Operación Púnica también llama la atención cómo Florentino Pérez monta un medio de comunicación falso. El conseguidor Alejandro de Pedro le monta un medio de comunicación falso para contrarrestar toda la información negativa del Real Madrid, le paga 300.000 euros en esa trama y al final incluso llega a extorsionar a su propio entrenador con ese método. ¿No? Pues es una persona que invade todos los ámbitos y que al final pues se carga periodistas. No sé si lo habrás sufrido tú, porque Ujú. seguramente cuando vio que García Ferrera perdía el combate mediático contigo, no sé si operó, no, no sé si estoy poniendo el dedo en la llaga, pero seguramente no le hizo bastante gracia que Ferrera fuera cayendo en audiencia respecto a ti, ¿no, Jesús? No, no es que pongas el dedo en la llaga, es decir, yo lo que pasa es que yo eso no lo puedo probar, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es evidente, a ver, no estamos aquí descubriendo nada si decimos que la relación entre Ferreras y Florentino es íntima. También es verdad que llama la atención momentos en los que me han quitado que el programa iba bien, tanto en el caso de Televisión Española como Cuatro. Lo que ocurre es que yo no puedo probar el hecho de que se produjeran ese tipo de llamadas o reuniones, ¿me explico? Entonces, claro, tú puedes, sabes perfectamente que el programa va bien y que es anómalo y raro que lo quiten. Pero claro, demostrar ese tipo de Claro, llamadas o ese tipo de reuniones, ¿sabes? Es claro, claro. complicado. Sí sé que, pues evidentemente, pues incomoda. Sí me consta, sí me han contado que, pues evidentemente, por ejemplo, desde la competencia no se quería mi programa. Eso sí, eso me consta y que se movieron. Claro. Eso sí, Y eso lo Florentino afirmo. en Eso lo televisión afirmo porque me lo han española contado también manda. fuentes importantes y no una, sino varias, ¿no? Pero ya te digo que yo no puedo constatar, ¿sabes? Ni puedo, pues es la realidad. O sea, yo al final soy periodista y puedo contar lo que tengo verificado por varias fuentes. Lo del el hecho este de que se movieran y que hicieran, pues que presionaran, esto que he dicho tantas veces, ¿no? A veces contra el vicio de pedir, la virtud existe de no dar, lo que pasa es que en mi caso se dio, ¿sabes? Se concedió. Sí, y en Pero que televisión vamos, que española, ya te estuvo quien digo, movió el árbol, aquí no sin manda. duda, es así. Pero bueno, que el entrevistado hoy eres tú y si quieres un día me entrevistas, no tengo problema. Sí te quería decir esto porque, claro, evidentemente, cuando se habla y se critica a gente muy poderosa, uno está arriesgando. O sea, tú sientes que estás en la picota, que te la juegas cuando haces un libro como el de Florentino. Bueno, es verdad que sé que cuando escribo ese tipo de libros me van a vetar en todos los grandes medios de comunicación y, como tú has dicho, en mi profesión. Entonces me expongo a, pues, a sufrir bastante las consecuencias de que voy a tener una vida que no es agradable para algunas personas, porque llegan denuncias, mi lista de denuncias de gente que me ha denunciado va de Girauta, de Marcos de Quinto, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, la policía. Entonces la lista se va, va agigantando, pero es verdad que yo vivo eh, bastante feliz con esa forma de luchar y que al final pues es la única forma que yo conozco de hacer periodismo. Y con esas denuncias que ha ido ocurriendo. Pues de momento todas están archivadas, menos
la Policía Municipal de Madrid, que lo tengo recurrido al Tribunal Constitucional, por injurias a la policía me quieren hacer pagar con pena, cárcel y multas, porque no se puede decir que la policía es responsable del racismo institucional que existe contra los manteros. Pues los manteros están perseguidos en este país y vemos también, como el caso de Marlaska, en Melilla, el crimen que ocurrió y pues la ley de extranjería los pone en la picota absoluta y tienen que hacer ese tipo de trabajo y la policía los persigue. Y uno de ellos fue Mamen Valle, que falleció cuando le persiguió la policía. Y por denunciar esos hechos, que incluso el barrio de Lavapiés salió a la calle en defensa de una persona que falleció una persecución policial porque le dio un infarto, decían que yo era el responsable de que en Lavapiés ardiera Troya por Mm. mis tweets. Qué curioso. Estás hablando de la policía, mira, y sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en Cataluña Radio, justifica, dice que el Estado, para protegerse, entiende que lleve a cabo, pues al preguntarle por la Operación Cataluña, que la Operación de Cataluña no deja de ser el hecho de utilizar a policías y aparatos parapoliciales pagados con dinero público para perseguir a rivales políticos, tratar de destruir vidas, inventarse Claro. noticias, publicar bulos, y le preguntan a Ayuso y va y dice que entiende que el Estado utilice herramientas para protegerse. Claro. Había una operación desde el gobierno de Mariano Rajoy para investigar a independentistas para ponerlos entre las cuerdas, Bueno, pero creo que todos los estados... inventándose casos. Bueno, yo no estoy a favor de inventarse absolutamente nada y faltar a la verdad. Pero todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse, me parece bien. Sí, sí, es ¿Por que qué yo crees creo que que dice estas cosas Ayuso con este la, desparpajo? es la política trumpista de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Decía Donald Trump que él podría decir que ha asesinado o que ha matado a uno en Estados Unidos y no le ocurriría nada. Pues Isabel Díaz Ayuso podría decir lo mismo y saca lo de chapote y saca cualquier tema y al final pues no le pesa electoralmente. Es más, le está dando rédito electoral en España ese tipo de políticas porque luego en el resto de medios de comunicación blanquea su mensaje y le ponen de que es pues, la diosa de la derecha y al final pues tiene bastante predicamento dentro de gente de Madrid, vamos, más de 1 millón de votantes de sus políticas que al final pues son traer la Fórmula 1 y cerrar hospitales. Cuando ves que en este país se ha utilizado a la policía, se han publicado noticias falsas, ha habido una cobertura por parte de, bueno, hay que decirlo, también al final aparecen ahí algunos jueces que van demorando instrucciones según conviene o acelerando otras. Mm, ¿Qué piensas? Es decir, tenemos mucho que mejorar. ¿Por qué crees que ocurre esto? Que sería más bien la pregunta a destacar, ¿no? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Que se utilizan resortes del Estado y dinero del Estado para hacer este tipo de guerra sucia, porque hay que llamarlo así. Claro, pues no se hizo la limpieza que se tuvo que hacer después del franquismo y es que el franquismo sigue en la judicatura. Y siguió cuando se ve como el Tribunal de Orden Público pasó a llamarse de otra forma en un día y ahí siguieron los mismos jueces y siguieron los mismos policías y siguió la misma forma de operar en este país y se siguieron mandando los mismos exactamente. Y Ujú, por eso, incluso los políticos, cuando tú escuchas cualquier discurso de Ayuso, ¿cuáles eran los discursos de la derecha en Cataluña? Son todos copiados, que no imitan, son todos copiados de lo que decían en el franquismo. Si uno ujú, va a cualquier declaración de un ministro franquista sobre Cataluña, cualquier ministro como Zoido, era la misma, exactamente. Parecía que lo había leído antes y después dijo la frase del ministro franquista. ujú. El poder de un empresario como Florentino Pérez, del que has escrito, ¿en qué crees que radica? Es decir, al final hay una serie de personajes de la empresa en este país, ya de una determinada generación, hay que decirlos en algunos casos, que han acabado teniendo un poder enorme. Pero ¿por qué crees que acaban teniendo esa capacidad de influencia tan destacada en los medios de comunicación, en la política, en la empresa? A veces gente como tú ha hablado de ellos como intocables. ¿Por qué? Claro, pues tú ves el palco del Santiago Bernabéu y ves al director de todos los grandes medios de comunicación, ya le estás diciendo a los empleados, en Madrid es intocable, porque está el director, si estaba Cebrián, si estaba Pedro J. Ramírez, si está Jiménez Los Santos, si están todos esos periodistas
en bloque, al lado de Florentino Pérez en el palco, junto a los jueces, junto a los políticos, ¿no? Y políticos de izquierda y de derecha. Porque el caso de Manuela Carmena, que prometió que nunca iba a ir al palco Santiago Bernabéu, acabó yendo al palco de risas con Florentino Pérez, acabó aprobando la Operación Chamartín y el nuevo estadio del Real Madrid, y decía que no iba a ir nunca al palco. Pero es que en el palco es donde están los grandes poderes de este país. Y por ejemplo, la boda de la hija de Florentino Pérez. A un lado estaba Ruiz Gallardón, que era el candidato del Partido Popular, y al otro lado estaba Trinidad Jiménez, que era la candidata del Partido Socialista por la alcaldía de Madrid. Pues era el padrino de Madrid, Florentino, ¿no? Si en la boda de su hija a un lado está el del partido político A y al otro lado está el partido político B, pues es el que manda, ¿no? Y cómo financia sus propios partidos. Financia a FAES, a la fundación de José María Aznar, ha financiado al Partido Popular, a la fundación del Partido Socialista, a la fundación Pablo Iglesias, y pues va financiando esos partidos, Convergencia y Unión claramente, a través de la Fundación ACS, y incluso el director de esa Fundación ACS es el hermano de Mayor Oreja. Por tanto, cuando hablan de que está defendiendo el antirracismo por Vinicius, pero si el mayor financiador de la ultraderecha en España es Florentino Pérez. El tema del cártel de la construcción, ¿por qué crees que sigue ahí como algo pendiente? Es decir, competencia determinó que se repartían la contratación pública en forma de cártel. Hay un momento en el que dice, pues vamos a hacer que no sigan contratando con la administración pública, así por las narices. Estamos hablando de grandes constructoras como la de Florentino, pero eso ha quedado ahí. Es un Y tema pendiente. se siguen repartiendo lo mismo, ¿no? Lo vemos con la Fórmula 1. ¿Quiénes son los que han ganado con la Fórmula 1? Carlos Slim, que también está el FCC, ¿no? Un gran, pues, que está en los medios de comunicación también, el magnate mexicano, está el Real Madrid de Florentino Pérez, está Acciona, y son los grandes beneficiados de esa operación de Isabel Díaz Ayuso, que el que ha estado detrás es Miguel Ángel Rodríguez, sobre todo haciendo las llamadas, yendo los viajes a Miami, y al final se van a hacer ese mismo reparto los grandes empresarios. ¿Quién ha construido el Estadio Real Madrid? FCC. Entonces es que ese reparto sigue vigente en España de ese tipo de adjudicaciones para el cártel de las constructoras que son intocables, por supuesto. Es verdad que hay áreas económicas en España que están en pocas manos, es decir, se concentra y al final las constructoras grandes son las que no son muchas, ¿no? Exacto. Y además eso, que obra pública y que están privatizando otro servicio, que no solo, que la gente a veces piensa, es que son obra pública, Florentino Pérez, obra pública. Pero es que Florentino Pérez ahora se ha hecho con el sector del servicios y con su empresa Clece, ha estado detrás de las residencias de mayores donde han muerto tantos ancianos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en la limpieza de muchos hospitales que fueron privatizados y cobrando pues 5 o 6 euros la hora las limpiadoras explotadas, y Florentino Pérez llenándose los bolsillos con ese servicio que ha sido privatizado a grandes constructoras, cuando después de la burbuja pues las constructoras vieron otro tipo de negocio, y uno de esos fue pues la sanidad, que sigue privatizándose en manos de Florentino Pérez, claro, o el Hospital Zendal, el pelotazo que dio Ayuso, la adjudicación también fue para Florentino Pérez y para Dragán, que fue la empresa de Florentino Pérez que aparece en ese cártel de las constructoras que bien comenta. Para ti el palco, ¿qué simboliza? Porque has escrito el libro de machismo, mafia, corrupción. ¿Qué simboliza el palco de un estadio? O de algunos, yo sé que, a ver, hay palcos y palcos, claro, no todos tienen el mismo Bueno, poder. todos los palcos de fútbol, es verdad que el palco del Real Madrid es el sumo, ¿no? Pero es verdad que en democracia es lo que decía Jesús Gil, que al final cumplen la función de las cacerías con Franco, ¿no? Ahí está el concejal de urbanismo, está, a pesar de que no sea en el Bernabéu, incluso en los pueblos de los equipos de fútbol, el presidente mayoritariamente tiene al lado al concejal de urbanismo, tiene al alcalde, tiene bastante poder. Y además los clubes de fútbol, a partir de las sociedades anónimas deportivas, dejaron de ser de sus socios y se privatizó también. Por tanto, ¿quién fueron entrando en el negocio del deporte? Pues
que si vino Peterman en el Alavés, antes estaba Lopera en el Betis, ¿no? Tipos muy nocivos para la democracia y que el único interés que tenían en el deporte era pues sus empresas. Ujú. Bueno, hay pueblos y pueblos, ¿eh? Por ejemplo, en el mío no hay ni palco. Es decir, hay un montón de pueblos en este país que tienen campo de fútbol y no tienen ni palco, y otros que tienen palco y tampoco aquello es. Pues hombre, igual invitan a veces al cura, pero no en todos, ¿sabes? Hay este tipo de relaciones. No Hombre, en todos lo mismo que hacen en como el... Florentino, que es capaz de regodearse del líder sindical, Exacto. del ministro del gobierno, del líder de la oposición, O el propio jefe de y Estado, el ¿no? obispo también, si es posible, no lo sé, vamos. Juan Carlos I, una de las últimas apariciones antes de que se diera el piro para Emiratos era en el partido Real Madrid y se ve al lado de Florentino Pérez Juan Carlos I, que se lleva bastante bien y que han tenido bastantes negocios conjuntos, claro. Ujú. ¿No has llegado a recibir por este libro, por el libro de Florentino Pérez, una querella, una denuncia? No. De momento no se ha atrevido a denunciarme Florentino Pérez. Es verdad que en España una jueza ha prohibido la difusión de los audios de Florentino Pérez. Prohibido, literalmente. Quien difunda esos audios está cometiendo un delito en España porque lo dice una jueza en este país, ¿no? Y los medios de comunicación tampoco, se tapó ese tema. Entonces, el único lugar está en el Confidencial, que fueron condenados a pagar 1 euro, y en mi libro. Pero si alguien lo difunde, pues estaría infringiendo un delito en este país. Yo creo que estamos pues a años luz de lo que debería ser una democracia, ¿no? Porque si no se pueden difundir los audios de un señor que es presidente del Real Madrid, que eso tiene un interés público y que además está insultando a jugadores, está insultando a todo tipo, y además uno que se escondió bastante, un audio de esa conversación, que fue de su vicepresidente, Fernández Tapia, que ha fallecido recientemente, decía que Florentino Pérez que utiliza el Real Madrid para su beneficio personal y le ha abierto todas las puertas a su empresa. Y ese audio no ha salido en ningún lado e incluso está vetado judicialmente. No se puede difundir. Y yo creo que en caso de mi libro, Florentino Pérez o sus abogados seguramente tendrían ganas de cazarme y ir contra mí, pero es verdad que yo creo que sería un boomerang para el libro, sobre todo después del caso ¿no? de cuál fue el de Fariña, ¿no? Que también una denuncia hace que al final la gente se interese más. Es verdad que yo puedo llegar a cierto tipo de personas, pero hay gente en España que no tiene ni idea de mi libro. Ayer me llamó un chico diciéndome, mira, he ido al Corte Inglés, Mm. quería comprar tu libro. Ahí lo tenían en el escaparate fundamental. Dice, fuimos y estaban 3 o 4 personas que querían el mismo libro. Le dijeron, es que no nos dejan sacarlo. Está en el almacén, no sé cuánto. Y Ya. al final lo pudo comprar en el Corte Inglés de aquella manera. Oye, por cierto, me llama la atención en esos audios cómo Florentino presume de poner a periodistas, ¿no? Llega a hablar de eso. Claro, a Ferri, le llama Ferri, a García Ferreras, dice, no, Ferreras es mi hombre, ¿no? A Eduardo Inda lo puse yo como director del diario Marca y García Ferreras. Y Eduardo Inda, pues, actúa de esa forma, montando OK Diario, que es un medio de comunicación, que si ves qué medios de comunicación financian a OK Diario, uno de ellos es la empresa Florentino Pérez. La empresa Florentino Pérez financia muchos medios de comunicación y no solo de derecha, es lo que Florentino se da cuenta de que tiene que financiar a diversos medios de comunicación y no todos tienen que ser de derecha, ¿no? Porque hay gente de izquierda que también lee la prensa, por ejemplo, digital. El plural.com, publireportajes de Florentino Pérez de ACS, literales. El diario.es, literales, publireportajes. Y si un medio de comunicación de izquierda digital se presta a hacerle publireportaje a Florentino Pérez, apague y vámonos, ¿no? Y el caso de Televisión Española, pues Jesús Quintero hace una entrevista a José María García. Le dice que Florentino es un corrupto y que consigue el fichaje de Figo a través de Miguel Blesa, que era muy amigo de Florentino, Caja Madrid, Bankia y tal, y consigue el fichaje a través de él. Pues esa entrevista se censura literalmente y cuenta sus memorias Jesús Quintero de que al día siguiente, pues está en el palco el director de Televisión Española
con Florentino Pérez el día siguiente de censurarle esa entrevista a García. Y creo que, no sé si fue Raúl del Pozo o alguien, le llamó a Jesús Quintero y le dijo, ¿lo has visto, no? Pues que sepas que yo creo que ya tu programa va a desaparecer de televisión española. Y así fue. Así ocurrió. Qué curioso. Oye, vamos a hacer una de, si te parece, de agilidad mental, ¿vale? Te voy a decir un nombre y te pido una respuesta rápida de un Genial. titular o de por qué crees que ocurre, ¿vale? Por ejemplo, Vale. Íñigo Errejón, nuevo portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, el partido de Yolanda Díaz. ¿Por qué? ¿No? ¿O qué te parece? Pues supongo que Íñigo Rejón va a ser un poco el manijero, ¿no? de Sumar y que al final Sumar va a acabar siendo un apéndice del Partido Socialista. Ujú. ¿Lo ves así? O sea, muy triste, Palanganero, pero... ¿no? Yo creo que al final van a hacer esa función de palanganero del PSOE. Ujú, Me da esa impresión. ujú. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con la operación Cataluña y el hecho de ver cómo han utilizado los resortes del Estado, pero sin embargo tampoco parece que sea un escándalo que conmueva a la gente ver que utilizan con su dinero y sus fuerzas de seguridad en la persecución de los rivales? ¿Por qué crees que se vive esta impunidad? Pues los jueces que tienen ese tipo de impunidad, la derecha que está aupada en la judicatura y que además yo creo que el gobierno también debería atreverse a más, ¿no? Cuando hablan de amnistía, no debería ser una amnistía con los políticos, ¿no? Debería ser una amnistía total, porque tenemos a Pablo Hasél, un rapero todavía en prisión, que ya lleva bastantes años en prisión por cantar. Un rapero como él que ha pedido el indulto y no se lo dan y le dicen que hasta el año 2027 mientras el señor Bárcenas está de contable en el grupo taburete de su hijo Willy Bárcenas, ¿no? Pues es que debería ser una amnistía total para todas las personas que hemos sufrido la ley Mordaza. Ujú. Urdangarín y la Infanta se han divorciado y no nos han contado mucho, ¿eh? ¿Por qué crees? ¿Crees que hay gato encerrado ahí? Hubo en su momento mucho dinerito de empresas privadas y públicas que se ganó. Al final eso quedó en lo que quedó. Ha habido un reparto, ahora nos dicen. No se da gran detalle de todo esto. Pues Iñaki Urdangarín, yo creo que de la Casa Real, que no era Borbón, al final es el único que ha tenido que pagar algo. Y entonces ahora pues habrá bastante de los cometidos, porque al final a Iñaki Urdangarín, ¿por qué le daban esas contrataciones? Mayoritariamente no en el deporte, ¿eh? El Villarreal, otros equipos de fútbol que le daban por esos informes de mierda que no hacía nada, pero era porque era quien era, ¿no? Y Juan Carlos, si tenía que hacer la llamada, la hacía. Y al final, pues esas contrataciones se hacían a instancias de los Borbones. Pero el único que ha pagado es él, no, la Infanta no sabía nada, una persona que trabajaba en la Caixa y demás, y que sigue colocada en otras empresas y demás. Pero Ujú, al final, el único que ha pagado es él y en los medios de comunicación a Felipe VI se le pone como un ser ejemplar, como si él no supiera nada de todos los chanchullos de los Borbones, como si él no estuviera metido en todos los chanchullos de los Borbones, como si él no conociera al jeque árabe de Arabia Saudí y no tuviera contacto con él. Él era alguien que aparecía por allí, cuando es una persona que se fue, que es una cosa que no se cuenta mucho en los medios de comunicación tampoco, ¿no? Que ahora que se habla del tema de Leticia y demás, que a mí me da igual lo que haya hecho ella y demás, pero a mí lo que me importa es lo que lo que han hecho con nuestro dinero, ¿no? Porque Felipe es esto. Y Leticia nos dijeron a todos los españoles, no, mira, como ha pasado el 11M, vamos a hacer un pequeño viaje por Cáceres, por Extremadura, pero es que se fueron pagados por el testaferro de Juan Carlos I, Josep Cusí, y nos tuvimos que enterar por The Telegraph, un medio de comunicación británico, que se fueron por las islas Fiji y demás, y pagados por el testaferro de Juan Carlos I. Y al final en España ese tema pues no se toca. Y si alguien es capaz de tocarlo en un medio de comunicación masivo, le corta la cabeza. claro, es que vamos a ver, Fonsi. Y le cortaron la ¿Cuánto dinero hay cabeza oculto? en televisión por poner ¿Cuánto dinero hay modelos, ¿no? oculto del patriarca aquí? Pues es que hay mucho dinero oculto del patriarca. Tú imagínate, y ese dinero hay que ir gastándolo. Pero claro, es un dinero de entrada. Tú tienes que tener en cuenta que cuando vive fuera de España no es solo por el hecho de no tributar, no, no, sobre todo porque tampoco tiene que rendir cuentas al ser residente fiscal allí, de lo que tiene fuera, porque tiene mucho dinero Claro. fuera, Fonsi. Oye, si tuvieras que poner un titular al premio Guardia Civil a Ferreras, ¿qué titular le pondrías?
¿O por qué Un, crees que traba- ocurre esto a modo de titular o de sinopsis? un trabajador más de la Guardia Civil, Un trabajador más, ¿por qué? pues, porque trabaja para las operaciones que monta la Guardia Civil. Y si necesita para alentar, por ejemplo, una Pero no crees que catalana están que... los mandos ahí o sea, que decía, yo hablo de la cúpula, al final el premio Claro, sí, los era la altos mandos cúpula. que son los que Claro. organizan Vamos a los ver, ahí está el entramados. ministro del Interior ahí, donde, en Claro, claro. cuidado, Ese tipo de, de entramados se necesita una pata mediática. Mira, García Ferrera puso a Tamara Carrasco, que era una catalana, de terrorista. Y al final ni era terrorista y que tenía unas caretas. Pero eso se necesita, la Guardia Civil necesita unos medios de comunicación como los de García Ferrera y estos medios de comunicación que al final te están diciendo terrorista, terrorista y los catalanes son terroristas, pues lo consiguen. pero que se Por premia ejemplo, el caso de los ocupas, ¿no? un siervo, un lacayo, un servidor público, un periodista. Ellos han dicho que es la trayectoria periodística. Claro, una trayectoria periodística para la Guardia Civil y para todo ese tipo de engranaje, ¿no? O, por ejemplo, la ocupación, que hablan de la ocupación en los medios de comunicación, muchos de los de Desocupa se ha visto que eran mandos de la policía. Y se me había olvidado, uno de los que me ha denunciado es el nazi de Desocupa, porque dice que yo no le puedo llamar, no puedo llamar nazis a los de Desocupa. Una persona que se dedican a expulsar de su casa a personas sin recursos. Pues si no se puede llamar en este país nazi a los que echan de sus casas a las personas con ayuda a los policías, pues apaga y vámonos. Pero Dani Esteves de Desocupa ha tenido todos los medios de comunicación abiertos y le llegan camisetas de la Xanxa, de todos de los mozos, porque le apoyan. Y de ahí montan pues tingados mediáticos para que esté ahí a todas horas. En una frase, ¿para ti el periodismo qué es? Pues contar lo que no quiere que cuente gente como Florentino Pérez. Te has dicho el título de mi libro, no quieren que lo sepas. Estoy preparando otro que sale en abril, esperemos. Bueno, pues oye, enhorabuena por el nuevo tuyo. Muchísimas Gracias gracias por y este a seguir rato. Vamos a adelante, seguir. Sí, a seguir adelante, Jesús. Y no no está cambies, fácil, ¿eh? No está fácil. no cambies. Gracias por este rato, Fonsi. Un placer.